grises, dos colores, encerraron tanto simbolismo. Con el equipo de la startup Historia de Aragón, empresa dedicada a la difusión de nuestra historia y cultura, hablamos de las barras de Aragón. Sergio Martínez Gil, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Paco. Buenos días. Bueno, a ver, 5 franjas verticales de color amarillo con 4 franjas de color rojo y detrás de lo que es una obviedad, mucho significado y mucho simbolismo. Barras de Aragón presentes en nuestra bandera, como decimos, y escudo, además de multitud de territorios de España y de fuera de ella. Y de nuevo a estas alturas tenemos que estar reivindicando su origen, si pertenecieron o no a este territorio. Bueno, venga, pues por partes, ¿vale? Como ya que el destripador, ¿no? Efectivamente. ¿Realmente provienen de Aragón? Vamos a intentar desgranarlo un poquito porque es algo más complejo de lo que podría parecer en un primer momento. En primer lugar, podríamos decir que ¿a qué territorio pertenecían las barras de Aragón? Pues empezamos por ahí. Las barras de Aragón no pertenecían a ningún territorio, porque en esa época, en la Edad Media, no existía la heráldica de las naciones que luego aparecen en el siglo XIX y tal. Serían las enseñas, los emblemas de las casas feudales, de la nobleza, etcétera, y en este caso, las barras de Aragón pertenecerían a los reyes de la Casa de Aragón. Que esta es la tesis que nosotros, como Grupo de Historia de Aragón y como muchos historiadores, pues con muchísimo trabajo, abogan. Pero hay otras versiones que dicen que no vendrían de los reyes de la Casa de Aragón, sino que vendrían de los condes de Barcelona. Bien, entonces, bueno, desde Cataluña efectivamente se dice que son originarias de los condes de Barcelona. ¿Por qué dicen esto? ¿En qué se apoyan, qué se asientan? Pues a ver, se apoyan en varias teorías, algunas con datos arqueológicos, podríamos hablarle de ello, y otras con fábulas. Para mi gusto bonitas, pero bueno, una que conocerán la mayoría de nuestros oyentes, que seguro que la han escuchado más de una vez, que es la famosa fábula de Wilfredo el Velloso. Las 4 rayas de sangre. Exactamente. Sí. El que sería se le considera el conde fundador de Barcelona, que recordemos que los condados pirenaicos, los territorios cristianos de los Pirineos, fueron fundados como una marca fronteriza establecida por el gran Carlomagno, el emperador de los francos. Sí. Pues el condado de Barcelona sería uno de ellos. Por lo tanto, eran los señores, los jefes de Estado, podríamos llamar, de estos territorios, serían, digamos, vasallos directos de los reyes de los francos. ¿Vale? Pues Wilfredo el Velloso, que fue conde de Barcelona entre los años 868 y 897, pues cuenta esta bonita historia de que después de luchar contra los musulmanes cayó herido, pero por supuesto sobrevivió. Y una de las historias, hay varias versiones, pero bueno, la que más extendida está es que tenía el emblema en un escudo de lo que era el escudo de los reyes francos, que era de color amarillo, pues con su mano ensangrentada puso sus dedos y hizo las franjas rojas de gules, que se le llama en heráldica, y ahí nacería, pues según esta historia, el emblema de los condes de Barcelona. Hombre, tiene mucho de romanticismo, tiene mucho de épico, ¿no? Totalmente. Sí. De hecho, esto viene de un señor llamado Pere Antoni Butер, del siglo XVI, que él habla de este mito. ¿Qué es lo que pasa? Que este mito, pues él pone que el rey de los francos de la época era Luis el Piadoso. Pero hay un problema, que Luis el Piadoso muere en el año 840. Pues unos 20 años antes de que el conde de Barcelona, Wilfredo el Velloso, empezara siquiera a gobernar. Por lo tanto, ya algo no nos casa, ¿no? Decimos que esto realmente es una historia. Pero bueno, ya luego, más tarde, otro cronista, Francés de Ago se llamaba, en el año 1603, lo que hace es intentar arreglar el desfase y cambia al bueno de Luis el Piadoso por Carlos el Calvo. Tenemos a otro rey franco, que ya sí que era coetáneo de Wilfredo el Velloso. Así que bueno, estas son las historias que tenemos, ¿no? El problema es cuando ya, en esto que hablamos ya hace unas semanas de la reina sensá catalana, pues en el año 1873, un señor llamado Mariano Aguiló hace pasar por verdadera esta historia de Wilfredo el Velloso, que es una leyenda, la hace pasar por histórica, como real, o sea, que va a misa, prácticamente, ¿no? Y pues bueno... Inventándonos de nuevo la historia. Sí, de hecho, porque además lo hace pasar como una edición de un libro llamado El Llibre dels Feis de Armes de Cataluña, que lo hace pasar como que era de 1420, para dar un poquito más de empaque, ¿no? Además, era más antiguo y tal, pues luego se ha demostrado, diferentes historiadores como Ubieto, pues demostraron que esa obra era falsa, o sea, que no existía, que no era el 1420, ni muchísimo menos. Y luego ya tenemos lo que serían los datos arqueológicos, que es lo que más se basan, pues historiadores catalanes, podríamos hablar, ¿no? Estaríamos hablando sobre todo de los ya famosos 7 sellos de Ramón Berenguer IV. Recordamos que este fue el conde de Barcelona que se casó con Petronila, reina de Aragón, y la hija de Ramiro II el Monje, cuando se unen dinásticamente, no territorialmente y políticamente, o sea, bueno, dinásticamente ambos territorios, ¿no? El reino de Aragón
y el condado de Barcelona y vasallos. Es el nacimiento de la corona. Exactamente, sería el nacimiento de la corona de Aragón. Estos 7 sellos que llevan unas que se utilizaría para sellar documentos oficiales, pues llevan esas barras, parece que llevan esas barras de Aragón, evidentemente no están policromadas, y lo dan como la señal de que venían de la Casa de Barcelona, digamos, de los condes de Barcelona. El problema es que estos sellos, la fecha aproximada de inicio, hacia el 1150, cuando Petronila y Ramón Berenguer IV ya llevaban casados al menos más de una decena de años. O al menos lo que era el matrimonio ya se había negociado hacía más de 10 años, ¿no? Es decir, que esto no demuestra que esos sellos vengan de Barcelona, podrían venir de cualquiera de los dos lados. Es decir, que esa hipótesis ahí ya también nos cogea bastante. Y luego, el otro dato que tenemos, también arqueológico, serían los sepulcros del conde Ramón Berenguer II, cuando era totalmente, no estaba unido a Aragón, por ejemplo, en esa época, y también Ermesinda de Carcasona. Ambos sepulcros son del siglo XI. Se basan en que estos sepulcros tienen por fuera las barras de Aragón. Y claro, como son más antiguos, estos son de época anterior a la boda con Petronila y tal, pues dicen, ¿lo veis cómo vienen las barras de Aragón? O sea, las barras vienen de Barcelona. El problema es que estos sepulcros, durante más de 2 siglos, estuvieron al aire libre. Y más de un investigador, arqueólogo y tal, ahora no recuerdo el nombre, han llegado a decir que es imposible que esa policromía haya llegado hasta nuestra época, y además está demostrado que mucho más tarde, Pedro IV el Ceremonioso, rey de la corona de Aragón, hizo que esos sepulcros pasaran al interior de la catedral, esos sepulcros de fuera adentro, y además que fueran reformados en un estilo gótico. Es decir, que esas barras serían puestas en esa época, en época de Pedro IV, mucho más posterior al siglo XI. Bueno, ¿hay alguna versión que provenga o que diga que estas barras provienen de Aragón? Sí, hay una versión. A mí personalmente, igual soy un poco objetivo porque soy aragonés, pero históricamente es mucho más plausible, y es que, como hemos comentado, pues antes el Wilfredo el Velloso, pues según su historia, puso sus dedos ensangrentados sobre el emblema de los reyes de los francos. Vale, porque era su señor, era su vasallo, y por lo tanto utilizaba los colores de su señor, en este caso el rey de los francos. Pues en este caso nos remontamos a Aragón, al rey Sancho Ramírez, que en 1068 viaja a Roma. Viaja a Roma para entrevistarse con el Papa Urbano II, para que éste le reconozca como rey de Aragón, y a Aragón como reino, porque hasta hacía poco había sido un condado. Pues simplemente para que, y además, Sancho Ramírez lo que consigue, por supuesto, pagando perricas por medio, siempre el dinero está por ahí, pues lo que consigue Sancho Ramírez es que se convierta Aragón en vasallo del Papa. ¿Qué es lo que pasa? Que el papado, ahora nosotros sabemos que los colores del papado son blanco y amarillo, pero hasta 1808 eran rojo y amarillo, los colores tradicionales de Roma, de la ciudad de Roma. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, en teoría, con esta teoría, Sancho Ramírez, cuando se declara vasallo del papado en 1068, cogería los colores del papado, el rojo y el amarillo, y se los pondría como emblema de los reyes de la Casa de Aragón. Por lo tanto, yo creo que no lo sabemos al 100% seguro, ni mucho menos, no podemos confirmar que esta teoría aragonesa sea la correcta, pero desde luego, a mi juicio, me parece mucho más plausible que las anteriores. No obstante, nos podemos quedar con lo que decías al principio, que las barras no pertenecen a ningún territorio, porque son un emblema personal, representan el linaje de soberanos. Las casas reales o nobiliarias tenían enseñas propias que podían ser distintas a las de las que usaban otros territorios bajo su dominio, como este caso, ¿no? Eso es. Bueno, las barras de Aragón ahí están. Por cierto, se pueden ver, hace un instante hablábamos del Palacio de la Aljafería, en las piedras armeras que se colocaron en el edificio de la Diputación del Reino de Aragón. Hoy ese recuadro, esa piedra armera, está recolocado en el Palacio de la Aljafería.